El día de hoy, el Señor quiere bendecir a los padres. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere bendecir a los padres dándoles un legado de autoridad. ¿Cuántos saben que Dios tiene autoridad? Pues déjame decirte que Dios del que estamos hablando es Dios Padre, y usted acaba de decir que usted es padre. ¿Cuántos están entendiendo eso? Dios Padre quiere entregarte hoy un legado de autoridad material y espiritual. ¿Cuántos lo reciben? Recíbalo en el nombre de Jesús. Y abra la Biblia conmigo, vamos a entrar leyendo la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan. Vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, primera epístola de Juan. Si usted lo desea ponerse de pie por reverencia a la palabra viva es la misma presencia de Dios en medio de nosotros. La palabra viva es el Verbo, es el Señor Jesús. Y dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo número 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Quiero que pongan mucho cuidado a esto. Mira lo que dice la Biblia. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, diga conmigo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén y amén. ¡Aleluya! Hay victoria en la palabra del Señor. En los últimos 2 meses hemos venido, lo repito, como hace 8 días y hace 15, hemos venido predicando una palabra de poder, de cambio, una palabra de un nivel diferente. Hemos venido predicando una palabra de un nivel tanto teológico como espiritual, de un grado superior. Y de alguna forma hemos venido repitiendo algunos conceptos domingo tras domingo, y aún jueves tras jueves hemos venido repitiendo algunos conceptos teológicos, espirituales. Y esto es importante entenderlo, iglesia, porque cuando tocamos el mismo tema, muchas veces, cuando tocamos el mismo tema,
seguido, y volvemos a predicar probablemente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Muchos se preguntan ¿por qué? Pero si ya el pastor predicó de esto, ¿por qué está volviendo a predicar lo mismo? Me dicen a mí así con un tono muy agradable. Pero predicamos lo mismo, iglesia, yo creo que por uno de dos motivos. Un predicador predica lo mismo, número uno, porque no tiene nada más que decir. O porque necesita urgentemente que la palabra quede grabada en las mentes y en los corazones de las personas. Y yo lo he dicho muchas veces, a veces terminamos el culto y pregunta a alguien ¿de qué predicaron? ¿Cómo estuvo la prédica? Fenomenal, estupenda, poderosa. ¿De qué predicó? ¿Ve? Por eso es necesario, iglesia. Y mire lo que acabamos de leer. Estamos allí en Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 13. Y el versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres. Amén. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros ¿qué? Padres. Mire qué interesante. Juan dice primero os escribo y luego dice os he escrito. Y esto de alguna manera nos muestra la importancia del tema que Juan está intentando impartir. La importancia del tema que el apóstol Juan a través de la palabra está intentando compartirle a los discípulos y compartirle a todas las personas que a través de la historia lean esta palabra. Es decir, lo que está diciendo la Biblia, esto es una verdad necesaria, es una verdad tan valiosa, tan importante y tan relevante en la vida de la iglesia que tiene que ser repetida. Es decir, lo que le estoy diciendo, iglesia, es que las cosas importantes se tienen que repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que la iglesia lo entienda, hasta que la iglesia lo reciba, hasta que la iglesia lo asimile y empiece a vivir en ese espíritu. Me estoy haciendo entender, iglesia. Yo he contado esta historia varias veces, pero hay personas que están viniendo hace muy poco, así rápidamente. Cuenta la historia que una vez cambiaron de pastor en una congregación X. El pastor se tuvo que ir y la denominación envió un pastor nuevo y toda la iglesia estaba contenta esperando el nuevo pastor. Viene un pastor nuevo, qué bendición, un predicador nuevo, aleluya, esto va a ser maravilloso. El hombre llegó, lo recibieron muy bien, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Y el hombre se paró en el púlpito y soltó una palabra tremenda. Una palabra esas que revientan el espíritu y que lo retan a uno a cosas diferentes. La iglesia quedó feliz. Aplausos, pastor. Felicidades, felicitaciones. Qué tremenda palabra. Y la gente se fue a su casa contenta y maravillada. Amén. A los 8 días volvieron felices a la iglesia con mucha expectativa. Y el pastor llegó con ese amor, con esa alegría, con esa fuerza, se paró en el púlpito y soltó exactamente el mismo sermón. No le cambió nada. Y la gente, oh, qué bien, qué bonito, felicitaciones, qué buena palabra. Pasó la semana, a los 8 días llegó el pastor y ¡prum!, soltó la misma prédica. No le cambió nada, ni un punto, ni una coma. Y la gente ya dijo, uy, esto está como muy raro, muy buena y todo, pero no predica sino lo mismo. Pasaron otros 15 días, otros 8 días, llegó el pastor y soltó la misma palabra. A los 8 días lo mismo y al mes lo mismo. Y la gente ya estaba desesperada. Hablaban los unos con los otros. ¿Qué está pasando aquí? Este hombre no predica otra cosa. El mismo sermón hace un mes. Esto es imposible. Hablaron con él. Les dijo, pastor, ¿usted cuándo nos va a soltar un sermón distinto? Y les dijo, sencillo, cuando aprendan a vivir de acuerdo a la palabra que yo les he predicado. Por eso, iglesia, por eso Juan dice, os he escrito, porque las cosas importantes, iglesia, se tienen que repetir hasta que nuestro espíritu lo asimile, nuestra mente lo entienda y nuestra vida empiece
a fluir en esa dirección. Pero aún hay algo más fuerte aquí. Porque lo que Juan está haciendo, diciendo os escribo y os he escrito, revela la convicción. Mira qué interesante. Esto revela la convicción, iglesia, de lo que Juan está diciendo, de lo que Juan está predicando. Revela la convicción. ¿Por qué digo yo que revela la convicción? Porque cuando nosotros no tenemos convicción de una cosa, no la volvemos a decir. Mi abuelo decía, primero cae un mentiroso que un cojo. Lo que le estoy diciendo es que los pensadores de hoy en día, desgraciadamente, y la gran mayoría de los pensamientos de hoy en día varían, sobre todo por culpa de los intereses personales. Y aún la gente, por culpa de los intereses personales, vende o deja atrás sus propias convicciones. ¿Me hago entender? Y esto nos tiene que enseñar que yo no puedo dejar mis convicciones, lo que yo sé, lo que he recibido, lo que he leído, lo que Dios me ha enseñado, simplemente por intereses personales. De hecho, conozco predicadores que aún a ellos mismos se les olvida su propio sermón. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo una convicción de lo que yo estoy soltando, eso realmente no está haciendo un cambio ni siquiera en mí. La palabra tiene que hacer un cambio fuerte y poderoso primero en el que la imparte, en el que la suelta, en el que la dice. Y no estoy hablando solamente del predicador, hablo de todos nosotros. Cuando usted suelta una palabra, lo tiene que hacer no solamente con sentimiento, con amor, sino con convicción y fe de lo que usted está diciendo, porque ahí es donde hay poder. Cuando uno, cualquiera que sea, suelta una palabra, una palabra de Dios, la tiene que decir con total convicción y total fe de lo que está diciendo. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando no hay convicción, las cosas, número uno, se olvidan o nos retractamos de ellas. ¿Por qué digo yo que primero cae un mentiroso que un cojo? Porque cuando usted dice una mentira, seguro que se le olvida y al otro día va a salir con una cosa distinta. Por eso cuando yo imparto la palabra de Dios, tengo que tener plena convicción de lo que estoy predicando, iglesia. Y eso me lleva a mí a pensar una cosa. Tenemos que variar el sermón, claro. ¿Cómo vamos a predicar como el pastor que les cuento cada 8 días lo mismo? Tenemos que predicar, tenemos que variar el sermón, pero no podemos variar el contenido. Tenemos que variar el sermón, pero no podemos variar ni el mensaje ni la doctrina. Ojo con este. Puede variar el sermón, sí, pero nunca puede variar el mensaje, el contenido, la doctrina de lo que nosotros predicamos, iglesia. La Biblia dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Variamos? Claro que variamos. Variamos la manera como soltamos un mensaje. Probablemente tú varías una historia, probablemente tú varías un testimonio, pero jamás puede variar la doctrina, porque la Biblia dice, un Señor, una fe, un bautismo, iglesia. No podemos inventarnos revelaciones nuevas donde no la hay. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Espíritu Santo nos ha dado una revelación maravillosa a través de su palabra. Ojo lo que le estoy diciendo, nos ha dado ya, aquí está la revelación. No existe en otro lado, no la hay. Es una revelación precisa, perfecta y sustanciosa. Y nosotros no tenemos por qué ponerle ni una tilde, ni una coma, ni absolutamente nada más. A veces, en la calle, salen doctrinas nuevas, ideas nuevas, filosofías nuevas que nos llevan a dudar. Y yo creo que le ha pasado a usted y a mucha gente. Pero escúcheme, el hecho de que sea nueva no quiere decir que sea verdad. En la calle salen con muchas cosas, con doctrinas nuevas, con filosofías nuevas, con enredos raros. A usted le comen el coco, como decimos. Pero el hecho de que una cosa sea nueva no quiere decir que sea verdad, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la verdad no es nueva. Uy, es que eso es nuevo. Nos fascina cuando nos dicen que eso es nuevo. Déjeme decirle que la verdad no es nueva. La verdad existe por siempre y para siempre y se llama Jesucristo.
Esa es la verdad. Por eso yo mismo digo como el apóstol Juan, os predico y os he predicado. De la misma manera, os predico y os he predicado, pero fundamentado en Cristo, y eso lo sostiene Dios. Si yo predico fundamentado en la palabra de Dios, eso es sostenido por el Espíritu Santo, y lo que es sostenido por el Espíritu Santo permanece. Y permanece para siempre. Por lo tanto, usted puede escuchar mensajes diferentes, usted puede escuchar testimonios diferentes, usted puede escuchar historias diferentes, pero la doctrina siempre será la misma, porque la verdad no es nueva, la verdad es antigua. Cuando Juan dice os escribo, ¿a qué se refiere? Cuando Juan dice os he escrito, empecemos por el principio. Cuando Juan dice ahí os he escrito, ¿a qué se refiere? Cuando Juan dice os he escrito, ¿a qué se refiere? ¿Mm? Se refiere al Evangelio según San Juan. Tan sencillo como eso. Estamos en la epístola. Cuando Juan dice os he escrito, ¿de qué está hablando? De lo que él ya había escrito, perdón. De lo que él ya había escrito. Estoy cayendo en ese error en los años hombrados. De lo que él ya había escrito. ¿A qué se refiere Juan cuando dice os he escrito? Lo que todos ustedes han dicho, pasado, como dice mi abuelo, pretérito pluscuamperfecto. Cuando él dice os he escrito, se refiere al Evangelio. Y ahora dice os escribo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que está escribiendo ¿qué? Lo mismo. Lo mismo. Por eso dice el texto, la verdad es antigua, pero la verdad es nueva. ¿El Evangelio qué quiere decir? Nuevas noticias, buenas noticias. Pero eso no quiere decir que esas noticias han nacido hoy. Por eso dice, os he escrito y os escribo. Por lo tanto está hablando de la misma verdad renovada cada mañana. Por eso dice, la misericordia de Dios es eterna, es la misma. Sin embargo es nueva cada mañana porque es nueva para nosotros. El Evangelio es el mismo. Sin embargo el Evangelio hace algo diferente en ti todo. El Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha predicado es el mismo Evangelio que yo estoy predicando hoy. Es el mismo Evangelio que están predicando todos los pastores que sueltan sana doctrina. Es el mismo Evangelio de aquella época. Pero hoy yo estoy soltando no una palabra nueva, sino de una manera nueva para que haga algo nuevo en tu vida. Por eso el apóstol Juan dice de una manera maravillosa, os he escrito. Se refiere al Evangelio, a lo que él mismo escribió en días pasados. De hecho, esta epístola nos muestra a un Juan anciano. A un Juan que habla de hijitos, que habla de joven, el mismo Juan que escribió Apocalipsis, que está en sus últimos años, que está ya anciano y que habla como hablan los mayores, como hablan los ancianos. ¿Ven? Pero ese evangelio, aquel evangelio es el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades son las mismas. Porque nuestras necesidades y nuestros sufrimientos no han cambiado. Porque nuestras luchas son las mismas. Porque nuestros sueños y nuestros deseos son los mismos. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Dicen las estadísticas que hoy en día más o menos el 3% de la población del mundo es homosexual. Hoy en día, ¿sabe que en la época del Imperio Romano el 20% de la población era homosexual? El 20%. Entonces no vamos a nosotros a decir que hoy en día todo es peor. No, el pecado ha existido siempre. El diablo ha estado siempre intentando destruir. ¿Ve? Por eso la necesidad de que lo que se escribió ayer se siga escribiendo. Por eso la necesidad de lo que se predicó ayer se siga predicando. ¿Ve? Los padres, iglesia, están recibiendo una palabra nueva para ellos. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué?
Porque el verdadero maestro, iglesia, es el que enseña la misma verdad. Tengan mucho cuidado con quien les enseña la palabra. Tengan mucho cuidado porque el verdadero maestro enseña la misma verdad, así sea de maneras diferentes, pero no se sale de ese contexto. Yo he venido enseñándole a ustedes sobre códigos. Hay códigos en la palabra de Dios. Amén, hemos estado estudiando eso. Hay códigos en la palabra de Dios. Hay niveles de entendimiento. Hemos hablado de dimensiones. Hemos hablado de un montón de cosas. Pero hay tanto poder en los códigos bíblicos, iglesia. Hay tanto poder en una prédica en esa dirección. Hay tanto poder en eso como en la doctrina de la salvación. Hay tanto poder en los niveles de entendimiento como en el hecho de yo ser nueva criatura. Yo no sé, vamos a ver si me están entendiendo. Hay tanto poder en aquella teología poderosa y avanzada, por decirlo de alguna manera, como en aquella teología que vienes aprendiendo desde niño, desde bebé. Hay tanto poder en eso, iglesia. Hay tanta riqueza en los códigos bíblicos y en todos estos misterios que hemos descubierto, como en el hecho de que el Señor diga: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay tanto poder en esas cosas que nunca habías oído, como en lo que siempre has escuchado. ¿Ve? Por eso yo no puedo dejar de predicar el evangelio que siempre he predicado, por el hecho de estar predicando un evangelio nuevo, que finalmente es el mismo evangelio. Los padres necesitaron que Juan les escribiera y ahora lo están necesitando y lo siguen necesitando. ¿Sabe por qué? Porque un buen padre necesita alimentarse todos los días. Un buen padre necesita alimentarse todos los días, iglesia. Y usted dirá: pero yo me estoy alimentando muy bien. De hecho, en mi congregación se come carne espiritual. La palabra es fuerte, poderosa, tremenda. ¿Cuántos aquí comen carne espiritual? ¿Cuántos comen vianda? ¿Cuántos comen vianda? ¿Cuántos han comido vianda en el último mes? Pues déjame decirte, también necesitas leche. Porque si no te atragantas. Cuando usted está comiendo y come, necesita un traguito de leche. Necesita un traguito de líquido. Porque si no se va a ahogar, se va a atragantar y no va a saber cómo seguir. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Usted puede estar comiendo vianda, usted puede estar comiendo carne, tremendo, gloria a Dios por eso, y seguiremos en el nombre de Jesús como hoy. Pero necesitamos la leche espiritual. ¿Por qué? Porque las verdades elementales, iglesia, son la base. Escúcheme, son la base que fundamenta y que sostiene nuestras vidas. Las verdades elementales, ¿cuántos entienden eso? Las verdades elementales, ¿cuáles son las verdades elementales? La doctrina inicial, lo que hemos aprendido. La doctrina de la salvación, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con la venida de Dios aquí en el cuerpo de Cristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? La muerte en la cruz y la resurrección. Esas son las verdades fundamentales que sostienen nuestra vida, iglesia. Nosotros hemos avanzado a nuevos niveles de entendimiento. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos creen que han avanzado a nuevos niveles de entendimiento? Pero esos niveles de entendimiento están sostenidos ¿por qué? Por lo que primero aprendimos. Esos niveles de entendimiento, ¿cuántos han avanzado a nuevos niveles de entendimiento? Esos niveles de entendimiento están sostenidos por lo que primero aprendimos. ¿Cuántos han entendido eso? Yo no puedo darme el lujo de decir: es que yo he pasado a otra dimensión si yo no entiendo quién es Cristo. Yo no puedo entender lo del velo roto si yo no entiendo el nacimiento, el propósito, la vida y el ministerio de Jesús. Por eso le estoy diciendo: sí, claro, yo conozco los códigos y conozco nuevos niveles, pero eso está sostenido sobre lo que el Señor nos ha enseñado desde niños espirituales en la Escritura. A veces nuestro edificio, nuestra torre se convierte en algo muy alto y muy grande, iglesia. Pero déjeme decirle, no importa lo alto que sea hoy tu edificio, las bases fundamentales de ese edificio serán siempre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo como tal, como Dios, como hombre, como persona, como dimensión. No importa como usted lo quiera ver, como una puerta a otra dimensión, pero Él sigue siendo la piedra, la base, la roca en la que nuestra fe y nuestra vida tiene que seguir parado por hoy y por siempre. ¿Me hago entender, iglesia? Por eso el apóstol le habla a los padres. Feliz Día del Padre, entre otras cosas. Por eso el apóstol le habla a los padres, porque muchas veces los padres ya se sienten en edificios muy alticos,
pero sus bases necesitan ser reforzadas. Necesitan ser reforzadas. Por eso él dice, os escribo, y luego dice, os he escrito. Y para poder entender esto, yo traigo dos principios fundamentales que quiero compartir con la congregación. Dos principios fundamentales. Número uno, ¿de qué padres está hablando? ¿De qué padres? Y número dos, vamos a mirar su principal característica. Cuando dice, ¿de qué padres está hablando? El versículo 13 dice, os escribo a vosotros, padres, diga conmigo, padres. Y es interesante porque nosotros casi siempre asociamos esa palabra con la edad, ¿verdad? Casi siempre asociamos esa palabra con alguien que ya tiene un recorrido, con alguien que tiene años. Casi siempre asociamos esa palabra con el cronos. Pero déjeme decirle, iglesia, la edad en la gracia no tiene nada que ver con la edad natural. La edad en la gracia no tiene nada que ver con la edad natural. De hecho, en el cuerpo de Cristo hay niños que tienen 40, 50, 60 y 70 años. Estoy diciendo, de hecho, en el cuerpo de Cristo hay niños que pasan de los 50 años, que pasan de los 60 años y necesitan tanto cuidado como un bebé de biberón. En el cuerpo de Cristo hay personas que no importa la edad cronológica, necesitan tanto cuidado como un bebé. No sé si usted me está entendiendo lo que digo. Sin embargo, hay padres jovencitos llenos de poder, de conocimiento, de amor, de disposición, de entrega y de fe, preparados y sabios. Si usted no me entiende eso, David era más padre a su edad. David siendo joven era más padre que el mismo Elí siendo viejo. Alguien que conoce la palabra sabe lo que estoy hablando. David siendo jovencito era más padre que Elí, que echó a la muerte a sus hijos con malos consejos y malas guianzas. Era más padre David y era jovencito, iglesia, porque la gracia no depende del cronos. La gracia no depende de la edad cronológica del correr del tiempo. Salomón ya era sabio cuando era jovencito. José era un hombre de Dios desde niño. Oiga, era un hombre de Dios desde niño, iglesia. Ahora usted dirá, pero es que lo lógico, y tiene toda la razón, lo lógico es que en la medida que nosotros avanzamos en edad, escúcheme bien, y avanzamos en la gracia, en la medida que nosotros avanzamos espiritualmente, iglesia, es porque el tiempo ha corrido. Eso es lo lógico y lo que generalmente ve la gente. Sin embargo, yo veo muchas veces personas que aparentemente y a la luz del mundo de una manera prematura son poderosos espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? Es tan cierto eso que se llama ancianos a aquellos que son recorridos en la fe. Se llama ancianos a aquellos que son versados en conocimiento de la palabra. Se llama ancianos a aquellos que tienen poder en la palabra. Se llama ancianos a aquellos que no porque sean viejos cronológicamente, sino porque están llenos de sabiduría, porque están llenos de testimonio, porque están llenos de disposición, porque están llenos de deseos de servicio, porque están llenos de amor por la iglesia, porque están llenos de amor por el Padre. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero se llama ancianos no por la edad. ¿Cuántos ancianos hay aquí? ¿Cuántos ancianos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso tenemos que entenderlo. Es que dicen, no, hay que hablar con los ancianos de la iglesia y todo el mundo se imagina un montón de viejitos así. No es así. No es así.
es ese testimonio, es esa santidad, es ese recorrido, el que nos hace ancianos delante, iglesia de Dios. ¿Ve? Los padres en la fe son hombres envejecidos en la gracia. Los padres en la fe son hombres envejecidos en el desarrollo espiritual. ¿Me hago entender, iglesia? Padre no es solamente el que engendra. Padre es el que ama. Padre es el que entiende. Padre es el que abraza. Padre es el que educa. Y escúcheme bien, Padre es el que persiste en los preceptos divinos. Padre es el que persiste en lo que Dios le está mandando, iglesia. Padre es el que asume responsabilidades y el que obedece el evangelio aún por encima de sus circunstancias. Yo no sé si es que nadie se está identificando aquí con un padre en la fe, pero veo a la iglesia. No, reciba los rudimentos del evangelio. Recibe los rudimentos del evangelio porque son necesarios para poder fortalecer esas bases que a veces nos creemos muy, wow, no. El apóstol Juan dice, os he escrito y os escribo, os escribo y os he escrito. Porque necesitamos fortalecer esos fundamentos. Padre es el que tiene madurez porque es experimentado en batalla. Escúcheme bien, padre en la fe es el que tiene cicatrices espirituales y que puede dar fe de su lucha y ha dicho, no, es que yo he vivido esto y esto y esto y esto, pero Dios me ha levantado con poder. Ese es un padre en la fe. Ese es un padre en la fe. Padre en la fe es el que ama la palabra y tiene convicción de lo que habla. Como Juan. Padre es el que es capaz de decirte una cosa hoy y mañana lo mismo. El que no está variando ni balbuceando y que no sabe. No. Padre en la fe es el que sabe qué dice la Biblia y que no se sale de ahí para darte un consejo. Padre en la fe es el que conoce los preceptos divinos y jamás te va a decir una cosa distinta, porque sabe que aunque te duela, va a ser para bendición de tu vida. Ese es un padre en la gracia, ese es un padre en la fe. Yo no sé si alguien lo está recibiendo, pero si alguien lo está recibiendo, feliz día del Padre. Si a alguien le está llegando, si alguien de alguna manera conecta con lo que Dios le está diciendo, iglesia. Padre, un padre en la gracia es el que no es engañado por filosofías modernas. Aquí hay personas en el cuerpo de Cristo, no digo aquí, en la iglesia del mundo, que vienen a la iglesia, pero se les comen el coco facilito. Y a la primera de cambio decaen y no encuentran. ¿Por qué? Tienen que aprender a amar a Cristo. Mire qué tan importante son, qué tan importante es la doctrina primaria. Esa doctrina firme, formada en mi espíritu, en mi mente. Yo puedo estar escuchando una palabra tremendamente poderosa de códigos, dimensiones y no me sirve para nada. No me sirve para nada. ¿Me hago entender, iglesia? Pues tiene que ser reforzado. El evangelio antiguo tiene que ser reforzado en ti. La doctrina de la salvación, la doctrina de la resurrección, la doctrina del bautismo, la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina, iglesia de Cristo, tiene que ser reforzada en nosotros para que cuando vengan tempestades yo esté parado en la roca y no me cojan y me tumben a la primera de cambio. Vienen los amigos, viene la familia, vienen los vecinos y te dicen dos cosas y te derrotan. ¿Por qué? Porque no estás bien fundamentado en una palabra doctrinal. Una palabra que te diga, momentico, no tengas miedo que Cristo es poderoso, no solamente para levantarte, sino para sostenerte en fe durante toda la eternidad. Solo necesitas ser fiel a Cristo. Cuando venga un apóstol, cuando venga un profeta, cuando venga un pastor y los reviente a ustedes con una palabra dimensional de códigos impresionantes, diga, gloria a Dios, aleluya, yo esto lo entiendo y lo recibo. Pero cuando venga alguien y le suelte algo doctrinal, algo básico de aquello, diga, gloria a Dios, esa palabra también la necesito.
A veces menospreciamos el evangelio, menospreciando pastores que predican palabras básicas. No, ahí hay fortaleza, cuidado. Ahí hay poder. Ahí hay poder. Porque eso le da forma, le da fuerza a lo que me han enseñado y a todo lo que venga. Eso me fortalece para resistir, para aguantar, para entender, para discernir. ¿Me hago entender, iglesia? Un padre, iglesia, un padre en la fe no se deja engañar. No se deja engañar fácilmente por todo lo que le digan los de arriba, los de abajo, los de adentro, los de afuera. No se deja engañar. Y esto es importante entenderlo para los padres que me dicen amén y que dicen que son ancianos. ¿A quién recurren los niños cuando tienen dificultades? A los padres. De la misma manera, los nuevos convertidos necesitan, iglesia, el consejo de aquellos que son versados en la palabra. De la misma manera, los nuevos convertidos necesitan en la palabra, necesitan el consejo, necesitan que alguien se les acerque y fortalezca a los que están sintiendo por dentro. Dice la Biblia, los padres conocen al que es desde el principio, es decir, han sido preparados por Dios para distinguir el bien del mal. Han sido preparados por Dios para discernir. Han recibido dones. Unos tienen unos dones, otros tienen otros dones. Pero se nos olvida que estamos hablando de padres en la fe, de padres espirituales, que a veces pasan los años y yo me quedo niño y me quedo joven. Revejidos espirituales, que no han crecido, que no se han desarrollado, habiendo tenido el alimento, habiendo tenido todo, y se quedan ahí mismo. ¿Me están a entender, iglesia? No. Los padres de verdad el Señor los ha formado para conocer el bien y el mal y sean guardianes tanto de sus hogares como de la iglesia. Puedan cuidar tanto sus hogares como el cuerpo de Cristo. Los padres en la fe conocen las señales de los tiempos. Y saben cuándo es, cómo es y por qué es. Fíjese usted que podemos coger toda aquella palabra poderosa que hemos predicado y traerla al contexto de lo primordial. Y yo sé que aquí hay padres así. ¿Cuánto lo creen? Yo sé que aquí hay padres así. Padres que conocen las señales de los tiempos. Padres que aman al Señor por encima de todo. Padres que son testimonio. Padres estables y fuertes. ¿Saben por qué? Porque se han dejado guiar por el Señor. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué más? Y destruir. Mira, iglesia, cuando un ladrón entra a una casa, no lo asustan los niños. Pero si se encuentra con un adulto va a tener un problema. Cuando una hiena llega a un montón de cachorros de león, no tiene ningún problema. Pues llega el papá. Ya le cuento. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? El enemigo engaña muy fácilmente a los pequeños en la fe. El enemigo engaña de una manera fácil y sutil a todos aquellos que están comenzando en el evangelio. Pero un hombre de fe, ¿cuántos aquí son hombres de fe? Escúcheme, pero un hombre de fe, ¿cuántos aquí son hombres de fe? Pero un hombre de fe que está parado en la brecha, en oración, en intercesión, en ruego, en conocimiento, no va a ser fácilmente engañado, ni por supersticiones, ni por magia, ni por brujería, ni por falsas doctrinas, ni por incredulidad. Yo no sé si usted es un hombre de fe, pero un hombre de fe no es fácilmente engañado. Un hombre de fe que está parado en la brecha, iglesia, porque un hombre de fe tiene la armadura de Dios y la espada del Espíritu. El que es verdaderamente un hombre de fe. ¿Cuántos hombres de fe hay aquí? Yo estoy diciendo feliz día del Padre, pero hay poquitos. Un hombre de fe no es fácilmente engañado. Qué rico es predicar una palabra. Dios te va a prosperar a ti, padre, en tu familia y tus hijos. No reciba exhortación en el nombre de Jesús. Usted tiene que ser edificado para que su familia sea fortalecida, para que su espíritu sea fortalecido.
Dios nos quiere llevar a nuevos niveles, pero no nos va a llevar a nuevos niveles entendiendo, no, sino fortaleciéndonos en la doctrina. Fortaleciéndonos en la doctrina que tiene que ser fortalecida. Yo le estoy hablando a padres que no se asustan por nada. Le estoy hablando a padres que no se asustan por nada. ¿Cuántos me entienden eso? Le estoy hablando a padres que no los asusta el diablo. Le estoy hablando a padres que no los asustan los problemas. Le estoy hablando a padres que no los asustan las dificultades. Le estoy hablando a padres que son capaces de pararse en la brecha y decir: reprendo al diablo en el nombre de mi Señor Jesús. Le estoy hablando a padres que son capaces de pararse en el salón de su casa, en el balcón de su casa, en la iglesia y donde sea, y reprender al diablo sin miedo en favor de su familia. A esos son los padres que yo le estoy hablando. ¿Cuántos padres hay aquí? Escúcheme esto, iglesia. Le estoy hablando a padres que son guardianes espirituales de sus esposas. Le estoy hablando a padres que son guardianes espirituales de sus hijos y que son capaces de reprender sin miedo. Estamos creciendo en la gracia, estamos creciendo en la gloria, estamos creciendo en la fe y no nos podemos quedar ahí. Usted tiene que levantarse con fe. Para eso tiene la palabra, para eso tiene a Cristo de su lado, iglesia. Juan le está hablando a padres que entienden que la paternidad no es solamente carnal, sino espiritual. A padres que sean capaces de mirar a todos los niños de la superiglesia infantil de la misma manera como mira a los suyos. Mucho amén. Pero eso no es fácil. Pero a esos padres les está hablando Juan. Aquellos que son capaces de mirar a todo mundo en la iglesia con los mismos ojos. A esos padres les está hablando Juan. Eso quiere decir que les estoy hablando a padres que se preocupan por las almas. Escúcheme, por las almas. ¿O es que un padre no vive para su familia? Los que son padres aquí, los que son papás, ¿vive o no vive para su familia? Es tan cierto que el sufrimiento de sus hijos es su sufrimiento. Las necesidades de sus hijos son sus necesidades. Y aún los sueños de sus hijos son sus propios sueños. Por lo tanto, el padre cristiano, el padre en la fe, no se preocupa solamente por su propia salvación, sino por la salvación de todos en la iglesia, sino por la salvación de todos en el cuerpo de Cristo. Un verdadero padre en la fe se preocupa por la salvación de todos. Un verdadero padre en la fe gime, clama, intercede. Un verdadero padre en la fe desea que el sermón del pastor toque el corazón de los nuevos. Un verdadero padre en la fe se para y dice: wow, la iglesia está llena, qué bendición. Un verdadero padre en la fe se para y dice: faltó tal, tengo que orar por esa persona. ¿Cuántos padres hay aquí? Eso es un verdadero padre en la fe. Un verdadero padre en la fe está de alguna manera en una carga espiritual, orando para que el propósito de Dios no se cumpla solo en él, sino que se cumpla en absolutamente todos, iglesia. Y lo hace con amor. Un verdadero padre en la fe no es áspero. Un verdadero padre en la fe no es grosero. Un verdadero padre en la fe no es antipático. Un verdadero padre en la fe no es solitario y apartado. Un verdadero padre en la fe no es fanfarrón ni presumido. Un verdadero padre en la fe es tierno, como era nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que esto le sirva a alguno. Yo espero que esto lo edifique a usted, varones. Y yo no le estoy hablando a los que tienen hijos. Yo creo que ya lo entendieron. Yo le estoy hablando a todos, hombres, mujeres, jóvenes. Un verdadero padre en la fe siente el amor que Cristo sentía por sus semejantes. Un verdadero padre en la fe no solamente ama su contexto familiar, ama la iglesia, ama el cuerpo de Cristo, se preocupa por el cuerpo de Cristo. Un verdadero padre en la fe se preocupa por soltar la palabra con amor, cada que pueda hacer un bien para todos. O es que un padre, los que son papás, no se siente totalmente feliz al ver cuando los hijos nacen, crecen y maduran.
¿O es que un verdadero papá, los que son papás, no se siente totalmente feliz cuando el niño se gradúa de su primaria, de su bachillerato, cuando el joven coge buenas costumbres, cuando el joven viene a la congregación, cuando el joven es educado con su mamá, cuando es educado con su papá, cuando el joven adquiere madurez, cuando entra a un nuevo estudio, cuando cumple sus estudios? ¿Cuántos se sienten felices viendo eso? Iglesia, de la misma manera, la alegría de un padre espiritual es poder ver que las personas que trajo a los caminos del Señor persisten y crecen en la fe. Esa es la alegría de un padre espiritual. Poder estar feliz de ver que las personas a las que les compartió el Evangelio están creciendo en el Evangelio. Están siendo transformadas por el poder y la palabra de Dios, iglesia. Lo que le estoy diciendo es que un verdadero padre en el espíritu no es estéril espiritual. Un verdadero padre en la fe no es un estéril espiritual. ¿Cuántos estériles espirituales hay aquí? Lo que le estoy diciendo es que todos tenemos que ser ganadores de almas. Todos, todos, todos. No solo el pastor, el ministro, los líderes, no solo los chicos del evangelismo. ¿Cuántas personas ha ganado usted para Cristo este año? ¿Sabe que cada cristiano debería traer siquiera una persona al Señor? ¿Cuántas personas? Usted no se ha preocupado sino por usted, por su casa y por su propia salvación. Dios le está diciendo ahora otra cosa. Nosotros no podemos ser estériles espirituales. Nosotros tenemos que dar a luz, si es posible, todos los días. Si no puede, hágalo una vez en su vida, pero hágalo, iglesia. Cada cristiano debería preocuparse por compartir la palabra de Dios a alguien. Hay algunos que son vendedores y les toca compartir. Este producto es bueno por esto, por esto, por esto, por esto, y lo venden muy bien. Hay otros que se venden a sí mismos, tienen una muy buena imagen y proyectan algo muy bueno y son capaces de comunicarla, pero nos cuesta hablar de la palabra de Dios. Para vender un producto somos los principales y lo más importante, pim, pum, pum, y eso hablamos maravillas y hacemos reuniones y no nos importa, pero para hablar de Cristo nos cuesta, nos da vergüenza. Iglesia, déjeme decirle, el día se acerca. El día se acerca y tenemos que estar preparados y clamar por los demás. El verdadero padre espiritual, iglesia, ama con la misma intensidad en la carne que en el espíritu. El verdadero padre espiritual ve la vida como Dios nos la enseña en Apocalipsis capítulo 4, en una misma dimensión, en un plano exacto así. Dios no está parado sobre nosotros en autoridad, ni nos pone a nosotros por encima. Nos ve en el mismo plano de amor. Apocalipsis 4, estúdielo. Apocalipsis 4 no nos muestra a nadie ni encima del trono ni debajo del trono, sino al lado del trono, delante del trono. Eso es un verdadero padre espiritual. A veces miramos a la gente así y algunos así. No, un verdadero padre espiritual ama a todos con la misma intensidad que el Señor Jesucristo nos amó. Ese es un verdadero padre espiritual. Y si tú estás comenzando en el evangelio y conoces una persona que sea así, ahí es donde te tienes que apoyar. El problema es que nosotros buscamos ayuda donde no la tenemos que buscar. Buscamos ayuda donde no la tenemos que buscar. Si tus pastores te están ofreciendo ese apoyo, apóyate ahí. Pues que las grandes naciones, los grandes ejércitos del mundo son guiados por los veteranos de guerra. ¿Sabe por qué? Porque los veteranos de guerra saben, conocen dónde están las trincheras, conocen cuándo van a atacar, saben por dónde viene el uno, saben. Los veteranos de guerra tienen secretos, saben. ¿Me hago entender, iglesia? No, nosotros vamos a buscar consejo donde no tenemos que buscarlo. Aún nos dejamos aconsejar del diablo cuando estamos allá en la calle. Y vienen a decirte una cosa, a decirte otra, y tú vienes y me dices, uy, pastor, imagínese que me dijeron esto y esto. ¿Quién? No, un vecino. ¿Y él qué es? No, una persona común y corriente. Y yo le digo, ¿y usted, que es el que escucha la palabra los domingos, escucha la palabra los jueves, viene los lunes al instituto, viene los martes también, viene los miércoles a intercesión? Usted se está dejando comer el coco cuando sabe que hay un Dios verdadero, grande y poderoso que ha transformado su vida. ¿A mí qué me están contando? Usted tiene que empezar a entender en dónde está, quién es usted y cuál es su posición en Cristo. Usted no puede dejarse comer el coco por el diablo cuando Dios lo está llenando a usted de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Me hago entender o no, iglesia?
Buscamos consejos donde no debemos. Venga a su congregación, venga a sus pastores, acérquese. Y Dios lo va a llenar de sabiduría. Reconozca donde hay un padre espiritual. Aquel que de alguna manera no necesita ser alabado, ni presumir, sino que le da la gloria a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es un padre espiritual, iglesia. Le voy a decir, ya para terminar, la principal característica. La principal característica de un padre feliz y al padre nuevamente. ¿Cuál es la principal característica? Mire lo que dice el texto. Versículo 23. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Amén. Y el 24 dice, os he escrito a vosotros, padres, ¿porque qué? Porque habéis conocido. Entonces en el primero dice, porque conocéis. Y en el segundo dice, en el versículo 14, porque habéis conocido. Mire cómo lo repite. Y a mí esto me parece interesante, porque generalmente los bebés en la fe, los bebés en el evangelio saben muchas cosas. Los que son bebés en el evangelio saben muchas cosas. De hecho, se las saben casi todas. Y esto se lo digo para que reconozca al Padre espiritual, para que reconozca a su Padre en la fe. Los bebés en el evangelio saben un montón de cosas, los jóvenes saben todavía más, pero los que son padres y ancianos en el evangelio solo saben una. Pero la saben bien. Lo que le estoy diciendo, iglesia, es que cuando somos nuevos en la fe, cualquier consejo nos sirve. Vamos de boca en boca y nos dejamos llenar la mente y el corazón de todo lo que nos dicen. Cuando somos nuevos en la fe, todo nos parece maravilloso. Pero cuando nosotros somos mayorcitos en la fe, cuando nos convertimos en padres, escúcheme, en padres en la fe, en padres en Cristo, tenemos la plena convicción del único que sustenta nuestras vidas, el único que es maravilloso, el único que nos sostiene todo, el único que nos bendice, el único que nos salva, se llama Jesús de Nazaret, Él y únicamente Él. Eso es un padre en la fe. El mundo ofrece de todo. Yo sé que a usted le ofrecen de todo en la calle. El mundo ofrece relajación mental, el mundo ofrece magia, el mundo ofrece tarot, el mundo ofrece filosofías nuevas. El mundo te ofrece de todo, iglesia. Pero un padre en Cristo conoce al que es desde el principio. Un padre en Cristo conoce. Diga conmigo, conozco. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios 2, 2. Primera de Corintios 2, 2 dice, pues me propuse, diga conmigo, me propuse. ¿Qué te has propuesto? Ahí, comenzando, ¿qué te has propuesto? ¿Te has propuesto estudiar? ¿Te has propuesto prosperar? ¿Te has propuesto mejorar? Algunos se han propuesto rebajar. Algunos se han propuesto adelgazar. ¿Sí? No, piensa que te has propuesto. Te has propuesto viajar. Te has propuesto conocer. Te has propuesto ser un profesional. Yo no sé tú qué te has propuesto, pero la Biblia dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Hay algunos que se han propuesto, no voy a decir. En fin, yo quiero que usted lo reciba en su espíritu. Hay cosas que yo no tengo que decir para decirlas. La Biblia dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo nuestro conocimiento tiene que estar enfocado en Él, iglesia. Un padre en Cristo no solo lo conoce, sino que todo su contexto de vida tiene que circular alrededor de Cristo. La Biblia dice, pues me propuse. Yo hoy en el nombre de Jesús declaro que me propongo conocer a Cristo, que me propongo vivir para Cristo, que me propongo vivir por Cristo, que me propongo aprender a Cristo y me propongo enseñar a Cristo. Yo no sé usted por qué está tan callado, pero le estoy dando la única técnica que existe para que usted, su familia y todos en su casa sean felices y sean salvos.
Propóngase estudiar a Cristo, propóngase conocer a Cristo. A veces nos proponemos solamente brincar y saltar y ser felices. La Biblia dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Iglesia, un padre en la fe que se propone conocer a Jesucristo se alimenta de la palabra de Dios, la disfruta, la exprime, se la traga, la lee, vuelve y la lee, la pregunta, la averigua, la investiga. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Eso es proponerse conocer a Cristo, disfrutar la palabra, navegar por ella, buscar, preguntarle al pastor: pastor, ayúdame, no entiendo. ¿Me hago entender o no? Un verdadero padre en la fe sabe que Jesucristo no solamente perdona, sino que rescata, transforma, convierte, prospera, bendice, salva, acompaña, aconseja, consuela. Un padre en la fe conoce todas esas virtudes de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque un padre en la fe sabe que Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Feliz día del Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. Mire qué interesante. Así que Jesucristo es el Padre. Uy, esto puede reventar la cabeza de más de uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, pero es uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y escúcheme bien de aquí para adelante, que esto les gusta más. Lo que está diciendo la palabra es que Dios se revela a nosotros a través de Jesucristo. Escúcheme bien, Dios se revela a nosotros a través de Jesucristo, poniéndonos a su mismo nivel. Es decir, trayéndolo o viniendo Él a nuestro contexto de vida. Se lo voy a explicar de esta manera. Abraham, el padre de la fe, vio el día ¿de quién? Del autor de la fe. ¿Cómo puede ser posible que Abraham hace 6.000 años sea el padre de la fe cuando el autor de la fe fue hace 2.000 años? ¿Me hago entender, iglesia? Abraham, el padre de la fe, vio el día del autor de la fe. La Biblia dice: Abraham vuestro padre, palabras de Jesús, se gozó de que había de ver el día y lo vio. Y escúcheme bien, Cristo fue al contexto personal de Abraham. ¿Dónde está la clave en esa frase que acabo de decir? Diga conmigo: personal. Cristo no fue al contexto histórico de Abraham. Cristo no fue al contexto histórico de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios es el autor del tiempo, pero no habita en el tiempo. De la misma manera, Dios es el autor de la historia, pero no habita en la historia. Lo que le estoy diciendo es que el Señor ve el cuadro completo. Por lo tanto, Él no fue al contexto histórico de Abraham, sino al contexto personal. No es un viaje en el tiempo. Es un viaje dimensional que es distinto. Así que Cristo fue al contexto personal de Abraham. Y lo que le estoy diciendo es que Dios nos entrega a nosotros su amor, su poder, su misericordia, sus milagros, su dulzura, todo, absolutamente todo, poniendo a Jesucristo a nuestro nivel. A ver, vamos, ustedes me van a entender esto. Mira. El Señor Jesucristo es la personificación de Dios. El Señor Jesucristo es la materialización de Dios.
Para que me lo entienda de algún modo. El Señor Jesucristo es la personificación misma del Padre, Rey Celestial, Creador del universo, que está sentado en el trono de la gloria. El Señor Jesucristo es el mismo Dios que ha venido a encontrarse contigo cara a cara, persona a persona. Y solo en ese contexto nuestra vida puede ser cambiada. Escúcheme, solo en ese contexto. Y esto me lo va a entender usted. Usted tiene un problema. Usted tiene un problema de salud, usted tiene un problema de economía, usted tiene un problema aún de fe, usted tiene un problema de credulidad, usted tiene un problema de batalla, usted tiene un problema legal, usted tiene un problema, lo que sea. Cristo viene y se ubica contigo en el mismo plano de ese problema. Ese es Dios. Él viene y se ubica contigo en el mismo plano de ese problema. Iglesia, ¿cuántos me lo entienden? La Biblia dice que Jacob luchó con un ángel. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? La Biblia dice que Jacob luchó con un ángel, pero luchó físicamente. Es tan cierto que luchó físicamente que salió cojo. Alguien que me diga de una manera física el nombre de Dios. Uno solo. Uno solo que me diga el nombre de Dios desde el punto de vista físico. A ver si hemos entendido todos estos meses. Diga Jesús. Pero iglesia, necesito que la iglesia me entienda esto. Cristo es la personificación física de Dios. Cuando Jacob luchó con el ángel, estaba luchando con Cristo. Porque la única forma como Dios se materializa no es a través de los ángeles, no es a través de espíritus, es a través de su poderoso y lindo Hijo que vino a entregar su cuerpo, a derramar Él no entregó su vida, no, la vida de Cristo es eterna. Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para que tú fueras salvo. Esa parte física es la que nos conecta a nosotros con Dios. ¿Me están entendiendo, iglesia? Y esto es importante entenderlo, iglesia. Jacob luchó físicamente. Es más, vamos al libro de Josué. Josué capítulo 5. Josué. Lo encuentra después de Deuteronomio. Josué. ¿Y dónde está Deuteronomio? Josué. Capítulo número 5. Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio ¿qué? Un varón que estaba delante de él, el cual tenía ¿qué? Una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondiendo: no, mas como príncipe, aleluya. Hablamos esta mañana ¿de qué? ¿El príncipe de qué? De los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Primera de Pedro 5:4. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. ¿De qué está hablando el Antiguo Testamento? ¿De quién? Primera epístola de Pedro. A ver si la iglesia me entiende esto. La iglesia me tiene que entender esto en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 5:4 dice la Biblia: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire lo que estaba pasando con Josué. ¿Quién era Josué? ¿Un qué? Diga conmigo, un guerrero. Josué era un guerrero. ¿De qué manera se le aparece Cristo? Diga, en su propio contexto de vida. Por lo tanto, de una manera no histórica, sino personal. Cristo no llegó a Josué sentado en una nave espacial, en un helicóptero o en un escritorio o arando la tierra. No, llegó como un ¿qué? Guerrero, aleluya, como un guerrero. Dice la Biblia: un varón estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Eso es Josué 5:13. El versículo 14 dice: y respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor de su siervo? Iglesia, entienda una cosa. Dios
Dios se personifica en Cristo poniéndose a tu altura. Por eso tú te sientes redarguido cuando coges un cigarrillo. Por eso tú te sientes redarguido cuando pecas, cuando dices una grosería. ¿Por qué? Porque Cristo viene y Dios siente el dolor de lo que tú estás haciendo. Es que Jesús se le apareció a Josué en el mismo contexto de Josué, en el contexto de la guerra. ¿Quién ganó la batalla entre Jacob y el ángel? Dígalo fuerte. Jacob. Jacob ganó la batalla. ¿Cómo puede ser posible que yo gane una batalla? Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. Ahí dice claramente que Jacob ganó la batalla. ¿Cómo puede ser posible? Yo no sé a quién le estoy predicando. Yo no sé a quién le estoy predicando esta mañana. Escúcheme bien. ¿Cuántos aquí tienen problemas? ¿Cuántos tienen problemas? Digan amén o tampoco. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen problemas económicos, problemas con la familia, problemas o con la enfermedad, problemas judiciales? ¿Cuántos? El Señor envía a su Hijo para ponerlo a tu nivel en esos problemas y con un solo objetivo, que tú salgas victorioso. Escúchame, Él ya ganó en la cruz del Calvario, pero el Señor no lo enseña porque dejó que Jacob ganara la batalla. Jacob ganó la batalla. Jacob peleó con él, con una espada. Físicamente salió cojo, pero ganó la batalla. Yo no sé el problema que tú tienes, pero el Señor te está diciendo, si tú crees en Cristo, si crees en mi Hijo, tú ganarás la batalla sobre tu problema, sobre tu enfermedad. Aleluya, en el nombre de Jesús. Créelo, 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 iglesia. Créelo, iglesia. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuántos eran? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos eran? 3, los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel eran 3. Cuando le llegaron a Nabucodonosor con el cuento de que no adoraban al Dios de oro que había hecho, ¿qué dijo Nabucodonosor? Al horno de fuego. ¡Hala! Ahí no van, y póngamele 7 veces más caliente el horno de fuego, 7 veces más caliente. Me voy a asegurar de fritarlos, como papas de McDonald's. Me voy a asegurar que salen, pero bien horneaditos allí, tipo pollo pechugones. Bien horneaditos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Nabucodonosor se levantó y le preguntó a sus ayudantes, ¿no eran 3 los hombres que habíais echado en el horno? Sí, Señor, fueron 3. Y entonces yo, ¿por qué veo 4? Aleluya. Y ese cuarto tiene aspecto como hijo de los dioses. Yo no sé. Ese cuarto tiene aspecto como hijo de los dioses. Ese cuarto, escúcheme, vamos a ver si usted me entiende esto. Ese cuarto entró al horno de fuego con ellos. Ellos creyeron por encima de todo. No les importó lo que dijo la mamá, el papá, aún la opinión de los hijos, la opinión de los primos, de los vecinos, de las hijas, del uno, del otro, no les importó. Ellos dijeron, Nabucodonosor, puedes hacer lo que sea. El Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios de nosotros, nos sacará del horno de fuego ilesos, porque es un Dios poderoso sobre todo problema, sobre toda enfermedad. Oh, aleluya. Iglesia, entiéndame esto en el nombre de Jesús. Padres que están aquí, su vida sigue reventada porque usted no ha querido entender. No ha querido entender. Deléguele al Señor todo en el nombre de Jesús de Nazaret y Él lo va a levantar en victoria. Deje el orgullo, deje la soberbia a un lado, deje la incredulidad. Dígale, Señor, le da una oportunidad a España. Le da una oportunidad a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, a Argentina. Le da una oportunidad a la economía, al dinero, a mi carrera. Le da una oportunidad a mis amigos, a la familia, y nadie me voy a probar contigo. No dice el Señor, probadme. Aleluya. Pruébelo. Pruébelo. Empiece a creerle.
deje a un lado la vanidad, deje a un lado el orgullo y la tontería. Es hora de creer en aquel que entra, escúcheme bien, al horno de fuego con ellos. No, usted no me está entendiendo. Él no dijo, yo soy su Dios, los protejo, los voy a sacar del horno. No, Él se metió en el horno con ellos. Usted no me está entendiendo. Yo no sé cuál es su problema, pero Cristo entra a ese problema contigo. Él entra hoy. Si es de la cárcel, entrará ya en el nombre de Jesús y te sacará ileso. Si es un problema de enfermedad, entrará ya contigo y te levantará en victoria. Aleluya. Ese es el Dios que predica la palabra. Ese es el Dios que nos está predicando Juan. Lo que está diciendo Juan es que un padre en la fe, escúcheme bien, un padre en la fe no ve las circunstancias, ve a Cristo en medio de las circunstancias. Un verdadero padre en la fe ve a Cristo metido ahí en medio de su problema, cubriéndolo del fuego para que no lo queme. Ellos tuvieron que esperar que el mismo Nabucodonosor dijera, abran ese horno, yo quiero ver lo que está pasando. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya, su problema es de economía. Pues déjeme decirle, la Biblia dice que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Así que el Señor está en medio aún de tu problema económico contigo. Su problema es de salud. Déjeme decirle, la Biblia dice que Él fue, aleluya, el que más dolores ha aguantado en esta historia de la humanidad. El que recibió los dolores. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero en medio de su enfermedad, Cristo está con usted para sacarlo de ahí ileso y levantado en victoria. Yo no sé si su problema pueden ser unos problemas personales impresionantes. Déjeme decirle que Él fue traicionado aún por sus mejores amigos. Lo que le estoy diciendo es que Dios baja en la persona de Cristo y se pone a nuestro nivel. Entendiendo nuestro dolor, nuestro problema, nuestras circunstancias, entra en ese problema, entra contigo, te acompaña para que tú puedas salir de ahí victorioso. Ese es el Dios que predica la palabra, ese es el Padre. Así quiere el Padre que nosotros entendamos, no una teología, no, que nosotros entendamos las palabras preciosas que Él tiene para cambiar nuestras vidas. Cristo conoce tus dolencias porque Él las vivió en carne propia. Y no las vivió solo en los tiempos de Él. Lo ha vivido desde siempre. Con Jacob salió derrotado el Señor. Aleluya. La vivió con Josué. La vivió con Daniel. La ha vivido siempre. El Señor nos está mostrando desde siempre que Él ganó la victoria para ti ya. Y no nos lo creemos. Seguimos con dudas y con tonterías cuando tenemos un Dios poderoso que lo único que quiere es bendecirnos y salvarnos. Seguimos creyendo locos con las fallas. Sálgase de ese contexto de idolatría. Crean el Dios que es espíritu. El Dios que cambia las vidas, iglesia. El Señor que vence tu problema. El Señor que cuida tu familia. El Señor que protege tus finanzas. El Señor, iglesia, que aún te guía de la mano para que cumplas tu propósito. Él no va a cumplir tu propósito, Él te va a guiar de la mano para que tú cumplas el propósito. Él no te saca del horno, Él te acompaña para que no te quemes. Aleluya. ¿Me estás haciendo entender, iglesia? El Señor nos enseña a ser padres de fe. ¿Cuántos padres de fe hay aquí? No olvidemos que Cristo, aun siendo el Hijo, manifiesta los atributos del Padre. Eso quiere decir que tú en Cristo, aquel Dios que se ha hecho carne y que viene a estar contigo, tienes todos los... Si tú hoy en día no tienes el fruto del Espíritu es porque no quieres, porque en Cristo lo tienes. Él manifiesta los atributos del Padre, tanto los incomunicables como los comunicables. Obviamente yo no puedo pretender ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable y eterno. No, pero sí puedo pretender ser santo. Sí puedo pretender tener fe,
amor, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza, porque ese fruto del Espíritu Santo, Cristo lo ha depositado en mí. Y solo se desarrolla cuando yo creo que ese Dios grande se hizo Cristo para mí. Se hizo Cristo para mí. Por eso yo siempre les he dicho, el Señor Jesús no vino a sanar al uno y sanar al otro, lo hizo por su amor y su misericordia. Él vino absolutamente a cambiar la vida de todos los que quieran creer que Él es Dios poderoso para cambiar la vida de nosotros. De todos los que quieran creer que Cristo, escúcheme, Cristo revela la gracia paternal del Padre. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres naturales? ¿Cuántos son padres en la fe? ¡Aleluya! Ese es Cristo. Es el Cristo, el que nos muestra la gracia paternal de Él, del Creador del universo.